Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Quimera Tuma. Me pueden buscar ahí en mis distintas redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, acá mismo en YouTube y mi blog, que también tiene, eh, en el nombre tiene la palabra Quimera Drummer. Es un poco enredada de pronunciar, pero de todas formas yo siempre las dejo acá abajo en mi caja de descripción. Esperando que todos se encuentren bien. Estoy grabando un día jueves. Eh, Me ha costado un poco regular el asunto del horario de grabación porque em, por varias cosas de la vida, nada malo, nada malo, pero ha estado un poco complicado volver a regular eso y volver a los lunes como antes. Voy a tratar de, Dios mediante, ayúdenme a orar por eso, poder regular mis horarios en ese sentido, ¿ok? El tema que quiero tratar hoy día es un tema que a mí siempre me ha preocupado. Parte de las cosas que a mí me apasionan en lo que es la teología no es solamente el calvinismo, la soberanía de Dios, la relación de Dios con el mal y, y esas doctrinas que son apasionantes también me gusta, la verdad donde sea que se encuentre, pero una cosa que tiene un aspecto bastante práctico y que afecta a nuestro diario vivir es la política. Y cuando las malas ideas se toman el control de la política, estas malas ideas tienen consecuencias, especialmente si son ideas que no solamente son malas, sino que son ideas amparadas en la mentira. Y algunas de estas mentiras son bastante demoníacas y luciferinas. Entonces, cuando estas mentiras demoníacas y luciferinas se toman el control del poder estatal, cuya herramienta de avance y propósito es la violencia o la fuerza legítima, por decirlo así, el resultado necesariamente va a ser un desastre. Eh, Otra herramienta que usa este tipo de ideas demoníacas para avanzar su agenda es no solamente cooptar el poder político por medio de la violencia, por medio de la fuerza de la estatal, que en ese momento ya se transforma ya no es el uso legítimo de la fuerza, al estar yendo contra los mandamientos de Dios y contra la verdad, el valor de la verdad, algo que le falta mucho a la política y a los políticos. Es el avance en términos de la articulación lingüística. Ellos transforman los conceptos de tal forma que las palabras ya no significan lo que significan, o pierden su significado y se transforman en significantes vacíos, o el contenido es totalmente contrario a lo que uno escucha, uno lee. Ellos te hablan de libertad, pero en realidad esa libertad no es una libertad como tal, sino que es simplemente eh, una jaula, una jaula a la que llaman libertad, por decirlo así. Estoy viendo que está medio robótica la grabación, me preocupa eso un poquito. Ya estoy un poco, ya, vale, creo que ahí volví. Ya, entonces, eh, con- la política se caracteriza mucho por este tipo de retórica y de avances de ideas nefastas por medio de la fuerza del Estado. Pero en este tiempo hay una idea que ha tomado mucha fuerza y que ha resultado en la destrucción no solamente eh, de la identidad de los jóvenes y especialmente el avance de la destrucción de la identidad de nuestros pequeños en los colegios y en todo ámbito, en la cultura, en los colegios, en las películas, sino que también en muchos casos ha tenido consecuencias desastrosas, partiendo por su origen en términos experimentales. O sea, ya el origen ideológico de este tipo de ideas demuestra un nivel de destrucción espiritual tremendo, de desapego a la realidad. eh, pero cuando estas ideas han sido llevadas
a la experiencia, es decir, han sido probadas en la realidad, eh, siempre han resultado en algún tipo de desastre, algunos muy trágicos. En este caso me refiero a la llamada ideología de género. Quiero exponer al respecto, principalmente enfocado en lo que nos enseña la Biblia en contra de esta ideología de género. eh, un tema que me ha costado peleas y un montón de cosas más, no solo en redes sociales, y es un tema que es bastante espinoso, eh, en los lugares en donde ha sido cooptada o sea, donde esta idea y sus promotores han cooptado la- la- los medios de eh, imposición, como lo son por ejemplo, en el Estado vendrían a ser las leyes, en los trabajos vendrían a ser los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que con la mentira no avanza por mérito propio. La verdad tiene alguna característica que es, la verdad se da evidencia de sí misma en las cosas. O sea, yo soy de la idea de que la verdad siempre tiene una semilla que hace que sea en cierto sentido evidente. Yo soy clarkiano, yo lo sé. Yo tengo mis peros contra el empirismo. Pero en la experiencia diaria, eh, base al principio de la razón suficiente, hice un video al respecto, base al principio de la razón suficiente y de los diferentes testigos que tenemos, que son nuestros sentidos, que nos conectan al, al éctipo del arquetipo de Dios, por decirlo así, que es la realidad sensible, por llamarle de alguna forma. Nos permite rastrear, porque nosotros estamos creados para inclinarnos y buscar la verdad. Cuando un espíritu, cuando un alma humana está inclinada a buscar la mentira, es porque está corrupta, está muerta en delitos y pecados. Pero el deber ser de la creación del hombre siempre está en la búsqueda de la verdad. Entonces, la verdad es evidente, deja evidencia de sí misma en las cosas. Si no la conocemos por revelación infalible, eh, la percibimos mediante el testimonio que da de sí misma en la creación. Por algo la Biblia dice eh, que el hombre, al ver la creación, eh, re- eh, recuerda aquel creador suyo que está impreso en su alma. Porque la creación da evidencia de ese creador. Eh, entonces, entonces, en lo creado, en las cosas que están amparadas, que en la realidad que están paradas en la verdad, hay testimonio eh, de esa verdad, por decirlo así. Por esta razón, esta gente tiene que cooptar los poderes políticos porque no pueden avanzar si no es por la fuerza. Tienen que, de alguna forma, imponer por medio de la fuerza sus ideas. Entonces se toman de la palabrita que llama discriminación y de esa manera cancelan el discurso, cancelan la oposición, cancelan la oposición intelectual, la posición filosófica, la posición teológica, en contra de sus articulaciones. Ellos no son capaces de discutir la idea, no les gusta el debate de ideas, porque, o sea, es irónico, porque ellos mezclan sus principios con la ética, que es algo que no creen, eh, o lo tienen lo entienden en términos utilitarios. Y claro, si tú juzgas sus ideas, tú eres un discriminador, y como discriminar es algo éticamente reprobable, entonces tú eres malo a priori, tú eres alguien ese repugnante moralmente. Y de paso te patologizan, porque claro, ellos no quieren despatologizar ciertas anormalidades, ciertas anomalías, ya sean psicológicas o biológicas, las quieren despatologizar, pero la crítica es patologizada, de ahí que te digan transfóbico, homofóbico, porque como decía Michel Foucault, el loco, en realidad el loco, ¿qué se hace con los locos? Se aíslan. Los locos se aíslan, se meten en instituciones, entonces cuando te patologizan como oponente ideológico, lo que hacen ellos es aislarte. Y da lo mismo si tú tienes la razón, tú eres un homofóbico. Y como eres homofóbico,
tu opinión no vale la pena de ser escuchada. Y así es como han ido avanzando sus mentiras, porque esta gente cree mentiras del diablo, son mentiras demoníacas, son mentiras que cuando la gente las cree, destruyen sus vidas. Y cuando toma el poder político este tipo de mentiras, el desastre es supremo. Entonces, eh, bueno, les recomiendo si quieren los análisis un poco más filosóficos y profundos sobre este tipo de ideas nefastas, entre otras. En este video me voy a enfocar en la idea de la ideología de género. Pueden obviamente acudir tanto los videos como los libros de Agustín Laje, alguien a quien yo hace mucho tiempo escucho y sigo. Yo sé que no es cristiano, pero yo creo que él, bueno, él dice que es ser católico romano, yo creo que es un asunto más cultural. Espero que algún día conozca la fe cristiana, conozca la fe evangélica, la fe del evangelio principalmente. O sea, conozca el evangelio para que su alma sea salvada, pero aparte de eso, como algo subsidiario yo creo que sería un excelente aliado en esta batalla, eh, en el, si toma los ribetes espirituales que le corresponden. Pero independientemente de eso, yo lo considero un intelectual respetable, una persona que yo respeto intelectualmente. Y políticamente es un articulador polémico brillante, esa es la verdad. Entonces, si quieren saber un poco más de los aspectos filosóficos y sociológicos, pueden acudir a los videos de Agustín Laje, pueden acudir a los videos de Horacio Giusto. En su canal él tiene unas discusiones eh, profundas y filosóficas de los fundamentos de estas ideas nefastas. Y yo les recomiendo que revisen esas discusiones para que entiendan dónde va cómo es que esta idea, porque las ideas tienen consecuencias, cómo esta idea se implanta y lógicamente empieza a florecer, como dice la Biblia, que un poco de levadura leuda toda la masa, y tú empiezas a notar las consecuencias lógicas y le empiezas a hallar sentido. Ah, por esta razón sucede esto. Ah, ahora entiendo por qué pasa esto otro. Conocer este tipo de cosas nos ayuda a entender mejor al enemigo y entendiendo mejor al enemigo nosotros podemos articular mejor nuestras defensas y podemos articular mejor nuestros ataques. Hablo en términos intelectuales, obviamente, no me refiero en términos físicos. No voy a agarrar una pistola para imponer mi opinión, ¿me entienden? Yo no soy de esa idea, en ese sentido, eh, no voy a decir nada por los reconstruccionistas, pero básicamente yo creo que Dios, en armonía con la dispensación actual en la que estamos, ha establecido que el hombre tenga cierto rango de libertad de expresión en términos de opiniones, no libertad de expresión en términos de, eh, obviamente uno tiene el deber de decir la verdad, esa es la verdad, es el deber que está impuesto. Pero como iglesia nosotros tenemos que combatir en el campo de las ideas, no en el campo no mediante las armas, por decirlo así. No es el ámbito la política no es el ámbito de la imposición de la verdad por medio de la fuerza, por decirlo de alguna forma, aunque esté amparada en la verdad. Eh, por lo tanto, en el ámbito civil debiese existir un campo o un ámbito de discusión eh, libre. ¿Ok? Pero bueno, si quieren profundizar con articuladores un poco más sofisticados de este tipo de cosas, vayan a Agustín Laje, vayan a Horacio Giusto. Y ellos tienen videos excelentes con respecto a este y otros temas. Dejemos de lado otros asuntos, por favor. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Ok, voy a pasar un escrito que hice para este video. em, y el cual lo voy a estar leyendo y lo voy a estar comentando. Como siempre digo, em, si ustedes quieren tener este escrito para ustedes, pueden adherirse a mi grupo de WhatsApp que está acá abajo. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Únanse a mi grupo de WhatsApp y a ellos, eh, quienes están en mi grupo de WhatsApp tienen la ventaja de que acceden de manera, antes del video, acceden a mi bosquejo.
que ya no son tan bosquejos, que son casi artículos, que yo uso para mis videos, ¿ok? Así que eh, si lo quieren, únanse a mi grupo de WhatsApp y yo se los facilito sin problema, ¿ok? Bueno, el título de este artículo se llama La antropología bíblica contradice la ideología de género. Autor Claudio González. Tiene una nota acá abajo que es donde que yo defino antropología, es el estudio de la realidad humana, ¿ok? Ahí están los links para que puedan acceder a la fuente. Ya, partamos. Voy a ir leyendo y donde considere que haya que comentar, voy a comentar, ¿ok? Dice. Primero, obviamente, para poder saber de qué estamos hablando, tenemos que definirlo. Siempre es bueno definir nuestros términos para que la discusión tenga bordes. A veces dos personas cuando no definen sus términos pueden estar hablando en círculo, muchas veces capaz que estén hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes articulaciones, ¿ok? Y se vuelve una pérdida de tiempo. Así que siempre es bueno definir nuestros términos. Entonces, punto número uno. ¿Qué es la ideología de género? El conocido politólogo Agustín Laje define este concepto como un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos autoritarios, desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. ¿Ya? Son ideas anticientíficas porque no son ideas arraigadas, como dicen, arraigadas en la naturaleza observable y manifiesta, en el fenómeno. ¿Se entiende? De hecho, la ideología de género desarraiga eh, en la sexualidad humana, como dice Laje, de su naturaleza. Y cuando habla de su naturaleza se refiere al aspecto fenomenológico, lo observable. ¿Ya? Entonces ya lo corporal, aquello que puede verse, aquello que puede identificarse y aquello que puede experimentarse, ya es irrelevante. El sexo ya no se define en términos de la materialidad del hombre. El ser hombre por tener pene y el ser mujer por tener vagina ya no son relevantes a la hora de definir la sexualidad humana. Entonces, desarraigan esto de la naturaleza, pero detrás de esto tienen propósitos políticos, autoritarios, como dice Agustín. Y ahí está lo peligroso de esto. Porque no estamos discutiendo una idea simplemente que es peligrosa como idea. O sea, una persona que sostenga esto, aunque no tenga propósitos políticos detrás, es una persona que va a luchar contra la realidad y eso va a traer efectos a su vida, como en el caso de los transexuales, que se mutilan para hacer aquello que ellos en sus mentes identifican que son, que es contrario a lo que perciben en sus cuerpos. ¿Ok? Por lo tanto, las ideas tienen consecuencias. Yo lo digo, me refiero al transexual que realmente sufre de este mal, que obviamente es parte de los efectos no éticos del pecado, en cierto sentido, que crea una desarmonía en el ser humano. Pero esta idea es tomada con propósitos políticos. Los políticos que sostienen estas ideas instrumentalizan la problemática psicológica que esta idea significa en ciertas personas y la utilizan para avanzar agendas autoritarias. Y ahí está lo peligroso. ¿Ya? O sea, como idea es peligrosa y es dañina, es destructora. Como toda mentira, destruye a quienes la creen. Pero cuando aparte de ser destructora en sí misma, es tomada por los políticos que articulan a estas personas y las usan para sus propósitos, ya eso termina siendo algo nefasto. Sigo leyendo. Obviamente voy a la fuente, nos va a enviar a un video de Agustín Laje en donde explica esto un poco más en profundidad. Dice, bueno, y la explican exclusivamente a partir de la cultura. O sea, en otras palabras, ser hombre y ser mujer no los define tu físico, no lo define tu materia, no le define tu forma física, no lo define tus caracteres sexuales, observables fenomenológicamente, sino que lo define la cultura. La cultura define qué es ser hombre y qué es ser mujer. Entonces, en la idea original,
la cultura definía la expresión de lo que es ser hombre y la expresión de lo que es ser mujer, pero en los tiempos actuales eso se disolvió. Se disolvió, como voy a seguir diciendo más adelante. Se disuelve la idea del sexo en el género, y al final el género define todo. Y como el género es algo intelectual, según lo que ellos enseñan, es algo mental, es un sentir interno, entonces hay tantos sentires como seres humanos hay. Ya, sigo leyendo. Lo que hay que notar es que la sexualidad para los ideólogos de género se disuelve en el género. Esto incluso ha creado conflictos dentro del movimiento feminista. Tú tienes las TERF, que en cierto sentido se agarran en el fenómeno biológico para distinguir lo que es una mujer de un hombre y así tener claro cuál es el sujeto político al cual hacen referencia. Pero las que no son TERF, ellas disuelven el sexo en el género y para ellas la mujer trans es tan mujer como una mujer biológica. Para ellas no hay diferencia. Y por lo tanto, la mujer trans puede ser eh, un sujeto político al cual se le ha de tener ojo. ¿Ok? Sigo leyendo. Lo que hay que notar es que la sexualidad para los ideólogos de género se disuelve en el género, de manera que los aspectos objetivos que definen el sexo, como lo son los órganos sexuales y reproductores, dejan de ser relevantes para definir objetivamente lo que un hombre y una mujer es. Si el sexo se disuelve en el género y el género está explicado exclusivamente por la cultura, entonces el cuerpo ya no es relevante para definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Como consecuencia, para estas personas pueden haber hombres con vagina y mujeres con pene. ¿Ok? Sigo leyendo. Ah, mira, voy a una nota. Si voy a la nota aquí, que es la 3, sigamos leyendo. Voy a leer acá la nota número 3, dice, por esta razón, tienes a hombres biológicos queriendo ir al ginecólogo. Han habido noticias en donde hombres, eh, mujeres trans, que son hombres biológicos que se perciben a sí mismos como mujeres, eh, van al ginecólogo y se molestan y lo consideran discriminatorios que el ginecólogo no los quiera atender porque según ellos son mujeres, pero nosotros sabemos que no lo son. Y reclamando porque no los quieren atender. O a mujeres biológicas reclamando por estar embarazadas como algo imposible porque según ellas son hombres. Y obviamente los hombres no se embarazan. También acá hay una contradicción performática. O sea, se dice que hombre y mujer son constructos sociales, exclusivamente sociales, pero la tendencia del alma a ir hacia la verdad y a buscar un terreno donde descansar en términos de objetividad, finalmente terminan asumiendo las definiciones clásicas de lo que es ser hombre y ser mujer para sustentar o para sostener su disonancia cognitiva. Eso es una contradicción performática al lado de las afirmaciones de los ideólogos de género. Bueno, acá les dejo un par de noticias relacionadas con eso. Ya. Entonces, como consecuencia, para estas personas pueden haber hombres con vagina y mujeres con pene. ¿Por qué? Porque el sexo está definido en términos meramente culturales. El cuerpo ya no tiene nada que decir al respecto. Por lo tanto, un hombre puede tener vagina y una mujer puede tener pene, según ella. Lo cual es una negación demoníaca de la creación de Dios. Y una mentira que ha llevado a muchas personas a la autodestrucción, tanto psicológica como física. Ya. Lo peligroso de esta idea no es solamente que es una mentira capaz de destruir psicológicamente a quienes la sostienen, así como a favorecer la extinción de las sociedades occidentales. Voy a explicar eso más rápido después. Sino que el cuestionamiento de esta idea es identificado como discriminación, lo que dije antes. Cuando tú cuestionas esta idea, ellos dicen que tú eres un discriminador. La discriminación tiene una carga ético-moral eh, en los tiempos actuales en donde el ser discriminador te hace ser una persona indeseable para la sociedad. Por lo tanto, si alguien te dice que tú estás discriminando o te patologiza y dice que tú eres homofóbico o transfóbico, em,
en el debate ya tu opinión, por más verdadera que sea, o por más que tus argumentos sustenten lo que dices, eh, pierde valor para ellos. No, tú, por ser un discriminador, ya no vale la pena lo que dice. Y cuando esta palabra discriminación toma la toma el político y la articula legislativamente, ya ahora entra el Estado con la espada a imponer una opinión. Dice, luego la discriminación es tomada por la política y el medio por el cual la política se impone es por la fuerza de la ley. Por eso es peligrosa esta gente es peligrosa. Hay que meterse eso en la mente. Esta gente no solamente cree mentiras, sino que es peligrosa. Es un peligro existencial para la libertad del resto de las personas. En otras palabras, el cuestionamiento de estas ideas es reprimido por los ideólogos de género usando la fuerza de la ley, transformándose en una ideología que desemboca estrictamente en una posición políticamente tiránica y totalitaria. Vayan a Canadá. Canadá que se pinta como un estado muy moderno y muy del primer mundo, no sé, y que, por ejemplo, acá en Chile tiene muchos admiradores de Canadá, como lo es eh, el mismo Gabriel Boric, que conversó con este tirano de Justin Trudeau, o Vlado Mirosevic, que es creo que es parte del partido de los liberales de izquierda, que es una cuestión muy rara. Ellos miran a Canadá con como mucha admiración, pero Canadá es una tiranía del género horrible, ¿ok? Ya, y acá tengo un par de, una notita, que es la número 4, que tiene que ver con el hecho de destruir psicológicamente a quienes la sostienen. O sea, la idea destruye psicológicamente a las personas que la creen, la tienen por verdadera. Y acá vamos al 4. Dice, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la incoherencia que hay entre lo que se percibe corporalmente con lo que uno, con lo que uno en su mente dice que es. Si tu mente, por ejemplo, si tu mente te dice que tú eres mujer, pero tú ves que tu cuerpo es un cuerpo de hombre, eso crea una disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva crea estrés psicológico. Entonces, mentira que la gente que tiene este problema, porque también es una manipulación psicológica muy de abusador. Es mentira que esta gente que tiene este problema eh, se desvive, no voy a decir la palabra, se desvive por causa de que la sociedad los discrimina, no los acepta. No, detrás de este asunto, que obviamente la sociedad que le hace bullying a ellos, en cierto sentido, tampoco está bien. Lo que debería hacer es, es ayudarles a encontrar la coherencia, a creer la verdad y a volver a ser psicológicamente sanos, a que haya una armonía entre lo que piensan y lo que su cuerpo natural es. Eso debería ser la sociedad con ellos. Pero esta gente nos dice que la sociedad como que los discrimina, esa es la causa de que se desvivan, pero no es así. Ya hay una disonancia psicológica, hay una disonancia cognitiva que crea estrés psicológico. Sigamos leyendo. Dice, mire, la disonancia cognitiva entre lo que se percibe objetivamente como cuerpo y lo que subjetivamente se concibe como la real identidad sexual, es decir, el sentir profundo, produce un gran estrés psicológico y, en consecuencia, de ahí emanan muchos males como la ansiedad, la depresión, etcétera, que incluso pueden llevar a desvivirse. ¿Ok? Entonces, el hecho de que les hagan bullying, sí, es nefasto. Es nefasto, sí, está mal. Pero detrás pero el bullying simplemente refuerza ciertos males psicológicos que son producto del estrés que existe al no percibirse de acuerdo a lo que se ve. ¿Se entiende? Entonces a esta gente no hay que reafirmarle su identidad, su sentir profundo. Lo que hay que hacer es enseñarles la verdad en amor. ¿Ok? Sigamos leyendo. Un par de expresiones de su referente, ¿ya? Simone de Beauvoir, muy famosa, eh, en su libro El segundo sexo, nos llega a decir esto: no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, acá ya tenemos una semilla de lo que es el desarraigo de los aspectos naturales de lo que es ser mujer. No, acá no llega a ser tan extremista como lo es ahora, pero eh, si para ser mujer tú no naces mujer, sino que llegas a serlo,
Entonces eso significa que el ser mujer no es algo objetivo, no es una realidad ontológica, no es un fenómeno sensible, sino que es un constructo cultural, ¿ya? A Simón de Beauvoir buscaba emancipar a la mujer, enseñándole que en realidad la sociedad la oprime al, al, al ponerle parámetros performativos, no creo que sea la palabra que ella ocupa, pero al imponerle una forma de ser mujer, ¿ya? Por eso estas mujeres también avanzan en el aborto, porque obviamente eh, el aspecto social de ser mujer está muy relacionado con el aspecto natural. La mujer puede quedar embarazada y es la única que puede quedar embarazada, dicho sea de paso. Entonces, por eso ellas abogan por el aborto, pero al final el aborto es una negación del ser mujer, en cierto sentido. Pero acá vemos semillas ya plantadas y estas semillas desembocan en Judith Butler en su libro El género en disputa, en donde discute los aspectos objetivos de lo que nosotros identificamos como es ser hombre y ser mujer. De acá viene la idea de que el sexo es asignado al nacer. Entonces, el sexo, tú no es que el médico mire, tienes un pene, es hombre. Una vagina, es mujer. No, sino que el sexo se te asigna, se te impone por el médico, por la sociedad, se te impone al nacer. Por lo tanto, cuando alguien hable de que el sexo eh, se te asigna un sexo, eso es mentira. No existe la asignación de sexo. No es que tú de forma arbitraria eres hombre o eres mujer, sino que se reconoce un fenómeno físico y se le da un nombre a ese fenómeno físico. ¿Ok? Ya, Judith Butler, claro, ella discute esto y al discutir los aspectos objetivos que definen lo que es hombre y lo que es ser mujer, porque ella estaba preocupada, ella es las ideólogas del movimiento queer, ella estaba preocupada de expandir el sujeto, tanto a la mujer trans incluso, políticamente hablando, porque esto es una articulación política. Entonces, al discutir los aspectos objetivos, ella termina concluyendo lo siguiente. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Ahí ya vemos que el sexo natural ya se disuelve en el género y al final eh, hasta el sexo explicado en términos meramente culturales. Al deconstruir el sexo natural, ya finalmente todo esto es lanzado al terreno de lo subjetivo y al final hay tantos géneros como subjetividades. ¿Se entiende? Ahora, también los ideólogos de género a veces te dicen, no, pero es que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género. Y se creen tan intelectuales porque ellos saben esa distinción. Pero en los hechos, en los hechos, en la práctica, en la praxis de la idea, niegan eso. Niegan eso. Por algo hay hombres trans que o sea, mujeres trans que van al ginecólogo. Y hombres trans que se impresionan porque quedaron embarazados. Ya, vamos al punto 3. Antropología de la ideología de género. ¿Por qué me voy a enfocar en la antropología? Yo quiero, bueno, esto lo escribí yo, es como yo percibo el asunto. Sí, seguramente si van a los videos de Agustín Laje o de Horacio Giusto o de otros, como Pablo Muñoz y Turrieta, entre otros, ellos van a obviamente articular esto de una forma un poco más, por decirlo así, sofisticada y más clara quizás. Pero así es como yo entiendo, así es como yo articulo la antropología del ideólogo de género. Leamos, dice. Podríamos definir la antropología del ideólogo de género de la siguiente manera. El ser humano es un cuerpo material cuya forma es irrelevante a la hora de definirlo y cuya identidad no se basa en realidades objetivas como lo es el sexo biológico, que pasa a ser irrelevante, sino que se basa en parámetros exclusivamente sociales, culturales y principalmente subjetivos. Ahí yo tengo una nota, la número 5, que dice así. De ahí que, por ejemplo, en los círculos en que esta ideología es dominante no se habla de mujer, sino de persona menstruante. Si el cuerpo es irrelevante para definir el sexo
o el género en este caso, entonces el tener vagina es irrelevante porque tú puedes ser un hombre con vagina. De ahí que ya no se hable de que la mujer como sujeto ontológicamente objetivo es la que menstrua, porque es la que puede quedar embarazada, sino que como eso sería discriminar, entonces ellos prefieren hablar de persona menstruante. Por lo tanto, una persona menstruante puede perfectamente ser un hombre que menstrua, un hombre trans, que al final es una mujer, pero bueno. Y ahí les dejo una fuente. Ya, sigo leyendo. La identidad sexual, entonces, la monopoliza la subjetividad del individuo, transformándose en un ejercicio arbitrario de definición e identificación. Si la subjetividad monopoliza la definición de lo que es ser hombre y ser mujer, entonces es un ejercicio estrictamente subjetivo. Y como es subjetivo, entonces hay tantas definiciones de hombre y mujer como hay sujeto. Ser hombre o ser mujer ya no son realidades objetivas ajenas a la voluntad del sujeto, porque ser hombre y ser mujer son dados por Dios, son realidades dadas. Tu voluntad no participa en ello. Tú no eliges ser hombre o ser mujer. Tú vienes ya como un hombre o como una mujer, es una realidad dada. Tú no elegiste nacer, por lo tanto, y tampoco elegiste tu género, tú no elegiste tu padre. Entre estas muchas cosas que tú no elegiste está el sexo biológico. ¿Ok? Ser hombre o ser mujer ya no son realidades objetivas ajenas a la voluntad del sujeto, sino significantes vacíos cuyo contenido depende exclusivamente de la subjetividad del individuo. Por esta razón, la identidad sexual, no como preferencia sexual, por ejemplo, el homosexualismo es una preferencia sexual, no es una identidad sexual, ¿ya? No es una definición del yo ontológico, sino que es una definición de una preferencia del yo, sino como una definición del yo, de la identidad, necesariamente está oculta al ojo, por lo que debe ser revelada para ser conocida. Entonces, como los fenómenos observables no son relevantes para definir lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, entonces la identidad sexual está oculta al ojo. Ahora, ¿cómo vemos esto? En la siguiente pregunta. Si nos vamos al punto 6, de ahí viene la siguiente pregunta que es muy famosa. De ahí aquella famosa pregunta. ¿Por qué asumes mi género? Si yo al ver a una mujer y le digo que es mujer, pero esa persona se identifica con otro género, entonces su género está oculto a mi ojo. Claro, al ver los fenómenos observables, yo, por el principio de razón suficiente que vincula mi conciencia a una verdad posible, eh, o una verdad que tiene evidencia, mucha evidencia, entonces necesariamente voy a decir o es hombre o es mujer. Pero como el género finalmente es subjetivo y entonces está oculto al ojo, entonces asumimos para esta gente nosotros asumimos su género. Ya, y al ser revelada, es decir, al ser revelada esta identidad genérica, el reconocimiento de esta es impuesto coercitivamente mediante las leyes de discriminación. Entonces, si tú reconoces el género biológico de una persona trans y hay leyes, ya hay leyes que te discriminan o que te impiden hacer eso porque eso sería discriminar, esos discursos de odio, eso es un montón de cosas que hacen que finalmente la ley te obligue a sumarte al discurso de esta gente. No es algo discutible para ellos. Tú no discutes esto para ellos. Hay muchos izquierdistas extremos que, por ejemplo, tienen una expresión que se dice que al fascismo no se le discute, se le destruye. Y parte de ser fascista es decir que el hombre y la mujer son realidades ontológicas observables y fenómenos observables. Ya. Ahora vamos a la verdadera antropología, donde el creador define su definición. Punto 4. Y acá yo me voy a agarrar de un versículo que dice así. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad. ¿Ya? 5. Dos aspectos del ser humano. Alma inmaterial, cuerpo material. Ahora voy a empezar a definir la antropología humana. El primero es el alma inmaterial. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. La imagen de Dios es transversal al hombre y a la mujer. O sea, en otras palabras, hombre y mujer son iguales en términos de imagen de Dios. ¿Ya? No se diferencian en eso. Claro, en la individuación de la persona,
Ya, aparecen los caracteres personales, pero esos no son caracteres que configuran o que son accidentales, no configuran o no distorsionan ontológicamente lo que uno es, ya sea hombre o mujer, pero es imagen de Dios. Entonces, sigo leyendo. El aspecto inmaterial que hombre y mujer comparten en igualdad es el alma, que es la imagen de Dios en el ser humano. En el alma radican las potencias que expresan esa semejanza con Dios que el ser humano posee. Es decir, la racionalidad, la moralidad, el lenguaje, el conocimiento son expresiones de la imagen de Dios en el hombre. Potencias que le permiten al ser humano manifestar la imagen de Dios en el mundo. Y acá cito el Génesis 1:28, dice, llenad la tierra, y sojuzgadla y señorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el hombre es imagen de Dios en términos ontológicos y en términos performativos, como diría un ideólogo de género, o en términos de rol en el mundo, en la creación. Él tiene que ser la imagen de Dios que domina la creación. Por eso es mayordomo de Dios, por eso es imagen de Dios. Entonces, los aspectos ontológicos que definen tu imagen como tu imagen de Dios ayudan a que, al estar en la realidad sensible, tú cumplas el deber que tienes de eh, dominar la tierra, sojuzgarla y multiplicar. ¿Ok? Ya. Es por causa de ser imagen de Dios que el ser humano es digno y tiene valor. Es decir, el Génesis 9:6 que nos dice lo siguiente. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? El valor del ser humano como individuo radica no en sus caracteres accidentales, no en el hecho de ser hombre o ser mujer. Claro, eso tiene valor en sí mismo también. Pero el valor trascendente es el valor, por decirlo así. Y es el hecho de que el individuo, sea hombre, sea mujer, tenga alguna discapacidad, tenga un color de piel distinto, venga de una raza diferente, sea de izquierda o sea de derecha, sea musulmán, sea cristiano, sea budista, etcétera. Es el hecho ontológico objetivo y trascendente que le da valor al ser humano, es el ser hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por eso el individuo tiene valor, el individuo humano. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al cuerpo material, porque definimos ya el aspecto inmaterial, el espíritu inmaterial, y ahora el cuerpo material. Dice, varón y hembra los creo. En otras palabras, hay un aspecto de diferenciación entre el hombre y la mujer, que es el cuerpo, es lo corporal, es el fenómeno físico que interactúa con la realidad, es el ser varón o el ser hembra. Entonces, los dos son iguales en que son hechos a imagen y semejanza de Dios, pero materialmente o corporalmente se diferencian en que uno es hombre y el otro es mujer, según el propósito de Dios, que es de multiplicarse. Vamos a leer eso. El aspecto material del ser humano es el cuerpo, pero este cuerpo existe o se manifiesta materialmente de dos maneras, como varón o como hembra. En otras palabras, el sexo es binario. Y como las sociedades, al a entender que el sexo es binario, configuran socialmente los roles sexuales en virtud de esta realidad objetiva, que obviamente Judith Butler no va a estar de acuerdo conmigo, pero en virtud de esta realidad objetiva, entonces el género también es binario. Cuando te digan que el sexo no es binario, te están mintiendo. Eso, básicamente. El varón es entendido como aquel que engendra. Y la mujer es entendida como aquella que, habiendo sido engendrada por el hombre, concibe y da a los humanos a imagen y semejanza de Dios. Acá doy dos pasajes para que puedan ir a revisarlos, ¿ok? Que tienen que ver con qué es lo que define el ser hombre y el ser mujer. Entendamos que en ese tiempo no había pruebas de ADN ni ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces los argumentos que tenemos actuales que refuerzan nuestro discurso en términos biológicos no estaban disponibles para nuestros primeros padres. Y por mucho tiempo no estuvieron disponibles. Es un estudio reciente que viene y refuerza la verdad y la realidad. Al final eso es lo que sucede. Todo confirma que lo que nosotros decimos es verdad. Pero ellos, como están tan corruptos en su entendimiento y se hicieron necios y su entendimiento fue entenebrecido, entonces ellos luchan contra esto. ¿Ya? Entonces la mujer es entendida como aquella que es engendrada por el hombre y da a luz humanos a imagen y semejanza de Dios, que pueden ser hombres o mujeres. Y el hombre es como aquel que engendra.
Estos aspectos de la fisicalidad evidencian diferencia y complementariedad materiales objetivas, y estas son dadas por Dios, por lo que la voluntad y el deseo del ser humano no participan ni pueden participar. Son realidades dadas que deben ser reconocidas y valoradas. ¿Ya? Esto es importante, son realidades dadas por Dios. La voluntad y el deseo del ser humano no participan ni pueden participar en esto. En otras palabras, tu deseo de ser hombre si eres mujer o tu deseo de ser mujer si eres hombre no va a cambiar esta realidad dada. No la va a poder cambiar nunca. Te lo digo con amor. Entonces, son realidades dadas que deben ser reconocidas y valoradas, y por su aporte necesario a la continuidad del ser humano, a la continuidad del ser humano, tanto como sociedad así como especie. Acuérdense que Dios nos mandó a multiplicarnos. Así que cristianos, si tú me estás escuchando, multiplícate, obedece a Dios, multiplícate, multiplícate como loco. Los musulmanes están ganando en Europa porque se están multiplicando como langosta. ¿Y nosotros qué? No, el aborto libre y todas esas basuras. Perdón que hable así, pero es que a mí esto me da rabia. Ya. La negación del aspecto tanto identitario como reproductivo del ser varón o ser mujer repercute no solo en la moralidad de la sociedad, sino también en su sobrevivencia. En este sentido, la ideología de género ha contribuido grandemente a la autodestrucción de las sociedades de cultura occidental. Leamos, dice. Entre varios otros factores, la destrucción de la identidad real de los niños y jóvenes por causa del adoctrinamiento de género integral me refiero a todos los aspectos de la cultura, escuelas, medios de comunicación, círculos sociales, coerción estatal, etcétera, aumenta el porcentaje de jóvenes identificados como LGTBQ+, porcentaje que presumiblemente no se reproducirá, son gente que no va a multiplicarse, son gente que va a desobedecer el mandamiento de Dios y en consecuencia disminuye la tasa de natalidad, acabando con el intercambio poblacional necesario para que sociedades sobrevivan, entre otros problemas, como el reemplazo cultural por inmigrantes cuyas culturas son incompatibles como con la de las naciones occidentales. Esto es un problema que está haciendo muchos estragos en Europa. Como les dije, los europeos deciden tener mascotas y abortar, mientras que los musulmanes deciden multiplicarse como langosta. Finalmente, el reemplazo de la sociedad europea va a venir por parte del mundo musulmán. Entonces los musulmanes van a invadir. Este es un tipo de invasión en cierto sentido. Van a invadir esa sociedad. Por la estupidez de esta gente que cree mentiras. Acá les doy un par de artículos que tienen que relación con esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo contradice la antropología bíblica a la ideología de género? Acá doy unos cuantos puntos en donde la verdad de la antropología bíblica contradice la mentira de la antropología de la identidad de género. ¿Ok? Vamos, por puntos. Primero, porque establece que el ser humano tiene valor por sobre todo lo demás en la creación, por haber sido creado de imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Este tipo de ideologías también se apalancan con otras, le quitan dignidad al ser humano. Y al quitarle dignidad al ser humano, eh, al final termina siendo algo desechable. ¿Ya? Segundo, porque establece la identidad del hombre o la mujer en la verdad, es decir, en aspectos objetivos manifiestos y dados por Dios, entiendan eso, son dados por Dios, en los que el individuo no participa voluntariamente y que configuran lo real y verdadero. Esto tiene enormes consecuencias psicológicas porque la armonía identitaria producto del reconocimiento de la verdad resulta en la desaparición de la disonancia cognitiva y del estrés identitario que repercute en la salud mental. Los psicólogos que ahora están todos manchados por este tipo de ideología, en vez de reafirmar al pobre individuo que está sufriendo de este estrés psicológico, en reafirmarlos en la mentira, debieran reafirmarlos en la verdad. ¿Ya? Básicamente, si uno acepta la realidad dada por Dios, en términos prácticos, el hecho de que se cumple en términos prácticos el hecho de que la verdad nos hace libres, tal como el Señor Jesucristo nos enseña en Juan 8:32, ¿ok? Tercero, este punto es importante para la salud de de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, de aquellos que sufren de este tipo de males, de disonancia cognitiva. La verdad nos hará libres. Tercero,
Porque nos enseña que, contrario a lo que nos dicen los ideólogos del género, el sexo es binario. Hombre o mujer, no hay más. El intersexual, como le llaman ahora, es el hermafrodita. Y el hermafrodita es una anomalía biológica. No es un tercer sexo. Y así con un montón de anomalías biológicas que van en esa línea, que por supuesto son parte de la corrupción de la naturaleza humana por causa del pecado original. ¿Ya? Son parte de los efectos no éticos del pecado. Por cuanto los ideólogos del género desarraigan la sexualidad humana en su realidad objetiva y entregan el monopolio identitario de esta a la subjetividad del individuo, entonces hay tantos sexos, géneros, como subjetividades hay en el mundo, lo cual es un caos, especialmente cuando el político instrumentaliza este tipo de ideas. Contrario a esto, Dios nos dice que creó al ser humano como varón o como hembra y no hay más. Todo lo demás es cuento. Cuarto, porque al reconocer la verdadera diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer, se tiende al trabajo en equipo en vez del conflicto. Contrario a lo que nos enseñan los ideólogos de género y postmarxistas y el marxismo, el conflicto no es un hecho necesario de la diferencia. Es irónico porque ellos dicen que hay que valorar la diferencia, pero ellos conflictúan a los diferentes constantemente. Y finalmente, con el fin de barrer con la diferencia, establecer la igualdad. Es irónico, pero no es necesario. La diferencia no tiene por qué ser, no tiene por qué ser necesariamente tener como consecuencia el conflicto. Ya. Porque al reconocer la verdadera diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer, se tiende al trabajo en equipo en vez del conflicto y se tiende a favorecer la proliferación de la vida humana en vez de su extinción. ¿Se entiende? Esto tiene implicancias sociales fuertísimas. La izquierda por lo general siempre avanza en términos de conflictuar a los diferentes, incluyendo los ideólogos del género, porque así avanzan sus agendas políticas. Y quinto, pero lo más importante, se da honor al debido al creador al reconocer la realidad tal cual él la ha configurado y creado, y nos permite cumplir nuestro deber ante él como corresponde, lo que hace que finalmente nuestras sociedades sobrevivan. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así, hermano y hermana, e individuo que estás escuchando, tener hijos no es una maldición, y tener hijos es un mandamiento. Obedece el mandamiento de Dios, multiplícate, especialmente tú cristiano. Si no vamos, si no, si esta gente no pesca nuestra idea, multipliquémonos entonces. ¿Ok? Ya, 7. Esto es un llamado, una exhortación. Dice, padres e iglesias, despierten y cumplan su deber profético ante Dios y la sociedad. Tenemos un deber ante Dios de ser valientes y proclamar la verdad de Dios, aun si esto nos resulta en pérdidas de diferente naturaleza. La pérdida por causa del Dios es bendición para sus hijos. Filipenses 1, 28, 29, para que lo busquen, entre otros versículos también. Eh, eh, Recordemos que en Apocalipsis los primeros que van al lago de fuego, no son los herejes, son los cobardes. ¿Ya? Sigamos leyendo. Esta ideología satánica no solo es un peligro para nuestros pequeños, porque es una mentira del diablo, sino que también para nuestro prójimo, a quien supuestamente decimos amar, y a gran escala también para nuestra sociedad. Yo por esto le estoy diciendo esto, no porque yo les tenga mala, no porque yo quiera verlos destruidos, se los digo porque los amo. Si tú estás de acuerdo con esta idea, porque te amo te estoy diciendo, es una mentira satánica, es una mentira del diablo. Los ideólogos de género, la mayoría existente en el ámbito del progresismo político, ya sea de izquierda o de derecha, porque este es un mal transversal. No solamente la izquierda abraza esta idea nefasta, hay gente de derecha que también las abraza. Lo único que proponen para la sociedad es su extinción y muerte. Fíjense bien qué es lo que proponen esta idea. ¿Qué es lo que siempre proponen? Aborto, eutanasia, deconstrucción del ser hombre, ser mujer, con el resultado de la disminución de la reproducción, etc. Todo lo que proponen es extinción de la sociedad y es no reproducirse. Esta gente odia al ser humano, odia al individuo humano. Fíjense en las ideas que ellos avanzan. Fíjense qué es lo que proponen. Muerte es lo que proponen en todo lo que avanza.
Ideas que solo aquellos que aborrecen a Dios y aman la muerte son capaces de articular. Proverbios 8:36. Y para terminar, así que, hermanos, esta es la batalla de nuestro tiempo y debemos darla con valentía por amor a Cristo y a nuestro prójimo. Por amor a Cristo, porque Cristo es la verdad. Si amamos a Cristo, debemos amar la verdad. Y si amamos la verdad, debemos proclamarla. ¿Ya? Quiera Dios bendecir nuestra obra para la gloria de su nombre en su Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Ya, a modo de resumen rápido, porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. eh, el ideólogo de género desarraiga el sexo de su base objetiva natural, que es el aspecto biológico, el ser hombre o el ser mujer, entendidos como el engendrar y el ser engendrado y dar hijos, ¿ok? El ser varón y el ser hembra, ¿ya? Lo desarraigan de ese aspecto ontológico y lo definen en términos puramente culturales y subjetivos, ¿ya? Entonces ser hombre y ser mujer ya dejan de ser realidades dadas, sino que pasan a ser realidades construidas por el intelecto. La política toma esta idea, instrumentaliza estos grupos identitarios para avanzar sus agendas autoritarias. Entonces toman esta idea, si tú lo cuestionas, tú eres un discriminador, y si eres un discriminador, entonces tu discurso ni siquiera vale la pena escucharlo para esta gente. Y ellos imponen sus leyes sobre ti y atacan tu libertad, tus libertades individuales, como la libertad de expresión. Y básicamente te obligan coactivamente a participar en la mentira. ¿Ya? Contrario a esto, Dios creó al hombre y a la mujer como realidades dadas en los cuales la voluntad del hombre no participa. ¿Ya? Tú eres hombre o eres mujer, el sexo es binario. Dios te creó hombre o te creó mujer. No hay más. No existe el intersexual, que es el hermafrodita, que es una anomalía, es una excepción a la regla, que además trae muchos problemas biológicos para estas personas y por lo general por lo general son estériles. Lo mismo pasa con otras anomalías en términos sexuales. Son anomalías, no son diferentes géneros, no son diferentes sexos, son anomalías, ¿ok? Que deben ser tratadas médicamente, biológicamente, con mucha compasión para buscar mejorar la calidad de vida de estas personas, pero no deben ser reafirmadas como identidades reales, ¿ok? Entonces la antropología bíblica contradice a los ideólogos del género. Si tú eres cristiano, tú no puedes creer estas ideas, no puedes creerlas, así es. Eso, hermanos, ya mi hija la tengo que ir a buscar, así que me tengo que retirar rápidamente. Bueno, espero que en sus vidas Dios esté bendiciéndolos, no importa las circunstancias en las que estén pasando. eh, Afírmense a Dios, crean en Dios. Si ustedes creen en Dios y ustedes creen en Cristo, deben amar la verdad y defenderla. ¿Ok? Eh, Como siempre, acá están mis redes sociales, me pueden buscar, consultar, cualquier cosa. En el cuadro de descripción voy a dejar también el link a mis diferentes redes sociales, a mi blog y también a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, donde pueden participar, donde yo les voy a poder entregar el material que yo construyo para estos videos. Si lo que yo les entrego les sirve de alguna manera, les ayuda, les edifica y ustedes quieren voluntariamente hacerlo, pueden acceder a mi Patreon o a mi PayPal. Les recomiendo más el PayPal que el Patreon en ese sentido. eh, pero es voluntario. O sea, si ustedes no lo hacen, yo no voy a dejar de hacer esto porque yo amo hacer esto. ¿Ok? Yo amo proclamar la verdad de Dios y edificar a mis hermanos también. Eh, Como siempre, seamos buenos bereanos. Vayamos a la escritura siempre para comprobar si esto es así. Examinadlo todo, retened lo bueno y solideo gloria.